Una de las formas más utilizadas para presentar la información estadística es a través de los cuadros y los gráficos. A continuación vamos a presentar una serie de puntos fundamentales a la hora de diseñar y ejecutar un gráfico estadístico. Estos nos permiten analizar la información de manera más rápida y ágil, sobre todo porque manejan poca información. Es importante tener en cuenta que si usted va a diseñar un gráfico estadístico, se supone que la información se conoce previamente. Empecemos por aprender los tipos de gráficos que existen en Excel. En el menú principal que se halla en la parte superior de la pantalla, encontramos la opción de Insertar gráficos. Hacemos clic sobre esta y se nos despliega un menú en el cual podemos observar los diferentes tipos de gráficos que podemos realizar. Por ejemplo, tenemos los gráficos de columnas, los lineales, los circulares, los de barras, los de áreas, los de dispersión y otros tipos. Veamos cada uno de ellos. En los gráficos de barras verticales podemos diseñar los siguientes: con columnas de 2 dimensiones o de 3 dimensiones, cilíndricos, cónicos y pirámides. En estos casos lo que varía es la forma, no la valoración de las cantidades. Ahora bien, en los gráficos de 2 dimensiones, que son los más simples, observamos en la primera opción columnas agrupadas. Estas nos permiten comparar valores entre categorías a través de barras verticales. En el siguiente caso, son columnas apiladas que comparan la contribución de cada valor de las series por cada categoría. Por último, están los gráficos 100%. En ellos se compara el porcentaje con el que cada valor contribuye al total entre categorías. Posteriormente tenemos los gráficos lineales, en los cuales encontramos las opciones de 2 y 3 dimensiones. Además, contamos con la posibilidad de las líneas sencillas. En ellas se muestran las tendencias en el tiempo, ya sean fechas, años o categorías ordenadas que se utilizan normalmente para características cuantitativas. En estos otros gráficos podemos mostrar la tendencia en el tiempo uniendo con puntos cada uno de los datos en particular. Para el caso de los gráficos circulares, o también llamados de pastel, existen las posibilidades de 2 y 3 dimensiones, como en los gráficos anteriores. Además, se puede presentar el gráfico unido o separado en sus partes, lo cual dependerá de si deseamos dar la importancia relativa a cada categoría. Por su parte, esta opción nos permite analizar una característica que deseamos resaltar con otra, a través de gráfico circular o vertical. Por ejemplo, si en este caso tenemos la categoría hombres, la podemos comparar con las composiciones relativas de las características estado civil. Los gráficos de barras horizontales, de igual forma, los podemos diseñar en 2 y 3 dimensiones, cilíndricos, cónicos y piramidales. Conceptualmente son muy similares a los gráficos de barras verticales, no obstante, estos se utilizan para características cualitativas. Los gráficos de áreas permiten ver los volúmenes de cada categoría en el tiempo y tenemos los de 2 y 3 dimensiones. Los gráficos de dispersión nos muestran la posición de los valores X y Y por puntos. Existe la posibilidad de presentar el gráfico por puntos, unirlos por líneas y hacerlos continuos. Existen otros gráficos como el de cotizaciones, superficie, anillo, burbujas y el radial, conocido como gráfico de telaraña. Ahora bien, para elaborar gráficos en Excel, veamos algunos consejos y puntos importantes. Al igual que se diseñaban los cuadros estadísticos, se debe tener presente el tipo de característica que se desea presentar, con el propósito de seleccionar el gráfico adecuado.
Según el tipo de característica existe un tipo de gráfico. Por ejemplo, para una serie cuantitativa discreta se deben utilizar gráficos de barras verticales, lineales con escalas aritméticas o bien mapas geográficos. No obstante, si la serie es cronológica, entonces se emplearía solamente los gráficos de barras verticales o lineales. Si las series de datos fuesen cualitativas o geográficas, se pueden utilizar los gráficos de barras horizontales, circulares o de barras 100%. Los gráficos lineales aritméticos se pueden construir cuando la serie es cuantitativa, discreta o continua. Los mapas estadísticos se utilizan para representar características discretas y continuas. En ellos se representa la característica de interés sobre una plataforma geográfica. En este mismo orden de ideas, veamos algunas consideraciones al utilizar los diferentes tipos de gráficos. Cuando utilizamos gráficos de barras, el ancho de estas deberá ser igual. Deberá existir la misma distancia entre las barras. El orden de las barras dependerá del orden de la serie y se ordenarán de mayor a menor. La barra más larga se colocará en la parte superior y por último la categoría de otros se colocará al final. En los gráficos circulares se deberá colocar los números relativos o porcentajes en el lugar de los números absolutos y las categorías se ordenarán de mayor a menor. Las barras del 100% se utilizan para destacar la importancia relativa de las categorías dentro de un total. Al igual que las anteriores, las categorías se ordenarán de mayor a menor. El mayor estará en la base. Los gráficos lineales aritméticos involucran dos escalas cuantitativas. Se utilizan para análisis de series de tiempo, sobre todo en series económicas. En el caso de la escala vertical, esta siempre iniciará con 0. En el caso de los mapas geográficos, se presentan capas de información asociadas a zonas geográficas. Ahora sí, realicemos algunos gráficos. Para diseñarlos vamos a utilizar los datos de 738 estudiantes quienes cursan estadística en la UNED. Las características que tenemos entre las series cualitativas son sexo, estado civil, si trabaja o no trabaja, tipo de colegio donde obtuvo el bachillerato y la condición de aseguramiento. En el caso de las series cuantitativas discretas, tenemos el número de cursos matriculados en el cuatrimestre. Para las series cuantitativas continuas, tenemos la edad, el volumen de horas de estudio por semana y el volumen de horas de estudio que dedica por semana al curso de estadística. Para diseñar un gráfico de barras verticales simples, primeramente debemos resumir los datos. Vamos a establecer la cantidad de estudiantes según el número de cursos matriculados en el cuatrimestre. Vamos a la hoja electrónica Excel. Hagamos una tabla dinámica para determinar el número de estudiantes según esta característica. Nos vamos a la opción Insertar. Le damos clic a la opción Tablas dinámicas. Volvemos a elegir Tablas dinámicas. Se despliega una ventana que se denomina Crear tablas dinámicas. Le damos a Aceptar y se abre otra ventana. Inmediatamente se crea una hoja nueva donde se observa una ventana con todas las características del archivo, desde el número del consecutivo, la edad, el sexo, el estado civil, la cantidad de cursos al cuatrimestre, las horas que trabaja por semana y las demás características hasta el volumen de horas por semana que dedica a estudiar estadística. En esta ventana elegimos los datos sobre el número de cursos matriculados en el cuatrimestre y lo arrastramos hacia las etiquetas de fila. Posteriormente elegimos la misma variable y la arrastramos hacia suma de valores. Como vemos a la derecha, nos aparecen los datos del número de cursos matriculados en el cuatrimestre y un valor que corresponde a la suma. No obstante, en este caso nos interesa averiguar el conteo de estudiantes en cada uno de los cursos matriculados. Para ello, en la pestaña de la suma de cursos en el cuatrimestre, elegimos la opción Configuración de campo de valor. Ahí se desplegará otra ventana, donde elegimos la opción Cuenta. Le damos a Aceptar. Como vemos, aparece un cuadro.
En la pestaña de etiqueta de fila, escribimos número de cursos matriculados. En la pestaña siguiente, número de estudiantes, así como el total. Una vez que tenemos resumida la información, es decir, el número de estudiantes, según el número de cursos matriculados, realizamos el gráfico. Como habíamos visto, a una característica cuantitativa discreta le corresponde un gráfico de barras verticales. Para ello, marcamos todo el cuadro excepto el total. Nos vamos al menú Insertar y seleccionamos Columna. Cuando se despliegue el menú, elegimos columnas en 2D verticales. Inmediatamente aparece un gráfico de columnas verticales. En el eje X se encuentra el número de cursos matriculados y en el eje Y la cantidad de estudiantes matriculados en esos cursos. Cambiemos el título a uno más preciso. Número de estudiantes según el número de cursos matriculados. UNED segundo cuatrimestre del 2013. Lo centramos. Le hacemos la letra un poco más pequeña. Asimismo, colocamos los nombres de las variables X y Y. Nos posicionamos en la etiqueta Y y escribimos número de estudiantes. Luego, en la etiqueta X, escribimos número de cursos. Después seleccionamos las columnas del gráfico, le damos clic derecho al mouse y elegimos la opción Agregar etiquetas de datos. Como ven, aparecen inmediatamente todos los datos que teníamos en el cuadro. En este gráfico podemos leer, por ejemplo, que 240 estudiantes matricularon 2 cursos, mientras que solo un estudiante matriculó 7 cursos. Diseñar un gráfico de barras horizontales se hace de la misma forma. Como habíamos visto, estos gráficos se utilizan para las características cualitativas. Al igual que en el gráfico de barras verticales, necesitamos una tabla dinámica que resuma la información del número de estudiantes, según su condición de aseguramiento, con la Caja Costarricense del Seguro Social. Para ello, nos vamos a la hoja que habíamos creado anteriormente. Nos posicionamos en la tabla y se despliega la ventana Lista de campos de tabla dinámica. Marcamos la característica número de cursos en el cuatrimestre, la cual habíamos utilizado y que se ubica en la etiqueta Fila. La subimos y trasladamos la variable Condición de aseguramiento hacia la celda de etiqueta de fila. Hacemos el mismo proceso para mover la variable Condición de aseguramiento hacia la celda de suma de valores. Como vemos, en la tabla ya tenemos los datos del número de estudiantes por condición de aseguramiento. Por ejemplo, 400 estudiantes son asalariados y 3 son pensionados por la Caja Costarricense del Seguro Social, por el Magisterio u otra entidad. Para hacer el gráfico, podemos marcar los datos de la tabla. Los copiamos, abrimos una nueva hoja, nos posicionamos en la celda y pegamos la información. Acomodamos los datos, nombramos las etiquetas y con esta información resumida diseñamos el gráfico de barras horizontales. Además, para que las barras se acomoden de mayor a menor tamaño, marcamos todos los datos de la tabla, excepto el total. Nos vamos a la opción Ordenar de menor a mayor y le damos clic. Así queda la tabla. Para hacer el gráfico, marcamos el cuadro, excepto el total. Nos vamos al menú. Seleccionamos Insertar, barras horizontales de 2 dimensiones y se despliega el gráfico con las barras acomodadas de mayor a menor. Lo hacemos un poco más amplio. Le cambiamos el título por Número de estudiantes según la condición de aseguramiento UNED 2013. Asimismo, para colocarle el nombre a las etiquetas X y Y, le damos clic al gráfico y arriba se despliegan las diferentes formas con las cuales podemos trabajarlo. Buscamos la opción que nos permita escribir los nombres de las categorías. Una vez que vemos los espacios, nos posicionamos en el eje Y y escribimos Condición de aseguramiento. Igualmente, nos posicionamos en el eje X
y escribimos número de estudiantes. Luego seleccionamos todas las barras. Damos clic derecho. Elegimos agregar etiquetas de datos y este es el gráfico final. A este gráfico podemos cambiarle el color de las barras si lo deseamos. Le damos doble clic en las barras y se abre una ventana donde podemos cambiarle el color y escoger el que más nos guste, el grosor y el color de las líneas. También podemos darle sombra o hacerla en formato 3D. Le damos a aceptar y los cambios se realizaron. Así nos quedará el gráfico. Como ejemplo de gráficos de barras horizontales comparativas, vamos a graficar dos características cualitativas: la condición de aseguramiento y el sexo del estudiante. Para hacerlo nos vamos a la tabla dinámica que habíamos hecho anteriormente. Le damos clic a la tabla para que se despliegue la ventana Lista de campos de tabla dinámica. Una vez abierta la ventana, marcamos la característica sexo y la movemos hacia etiqueta de columna. Inmediatamente aparece en la tabla la condición de aseguramiento diferenciado por sexo, femenino y masculino. Marcamos y copiamos todos los datos de la tabla. Abrimos otra hoja y pegamos la información. Como ya lo hemos efectuado antes, acomodamos los datos, etiquetamos las columnas y ordenamos los valores de menor a mayor para que aparezcan las categorías más importantes en la parte superior del gráfico. Una vez que tengamos los datos resumidos como lo hemos realizado anteriormente, la tabla sería la siguiente. Marcamos las columnas condición de aseguramiento y el sexo, femenino y masculino. Nos vamos al menú superior. Elegimos insertar y barras horizontales de 2 dimensiones. Nos aparece el gráfico en la pantalla. Si no queremos que salga la barra del total, nos vamos a la tabla, nos posicionamos en la esquina inferior derecha y desplazamos la marca solo hasta el género. Como observaron, de forma inmediata se corrige el gráfico y desaparece la barra del total. Le cambiamos el título por uno más específico: número de estudiantes según condición de aseguramiento por sexo UNED 2013. Luego le damos forma al texto para que sea claro y ordenado. Marcamos las barras rojas y le damos clic derecho a agregar etiquetas de datos. Posteriormente marcamos las barras azules y también etiquetamos los datos. A este mismo gráfico le colocamos las etiquetas del eje X y Y, como lo hemos hecho anteriormente. Este es el diseño de gráfico más adecuado, pues tiene el nombre de todas las etiquetas y el título. Además, a los gráficos podemos cambiarles el formato de los ejes. Por ejemplo, si deseamos cambiar el formato de visualización de la cantidad de estudiantes para que no sea de 50 en 50 como está actualmente, hacemos doble clic sobre el eje X y se abre una ventana donde podemos ver las diferentes opciones del eje. Nos vamos a unidad mayor, le damos clic y elegimos como lo queremos ver. En este caso, elijamos que las cantidades se presenten de 25 en 25 y le damos cerrar a la ventana. Como observan, los datos del eje X se presentan en cantidades de 25 en 25. En este gráfico podemos leer que el número de hombres asalariados del estudio es de 157 y el de mujeres asalariadas es 243. Además, de los 738 estudiantes del estudio, 24 hombres y 46 mujeres no tienen seguro social. Es importante destacar que en esta oportunidad estamos utilizando valores absolutos, pero recuerden que una de las características relevantes en los gráficos es poder presentar información relativa o porcentajes. Los gráficos deben explicarse por sí solos. Por esta razón, un gráfico debe tener un título colocado en su parte superior, una leyenda, símbolos, escalas y fuente. Los gráficos y los cuadros estadísticos no compiten entre sí. Por el contrario, son información complementaria. Los gráficos estadísticos son una herramienta muy útil para explicar y analizar la información estadística. Esto gracias a que una idea presentada gráficamente es más comprensible que una explicación numérica o una explicación verbal.
No obstante, un gráfico estadístico no debe de reemplazar un cuadro estadístico. Por el contrario, un documento debe de contener cuadros, gráficos y su respectivo análisis.